Radio ESME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. ML Medios y Radio ESME presentan. Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Ya estamos en vivo una vez más en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presenta mi compañero David Torres, buenas noches. Y esperamos que en algunos minutos, se supone, se nos integrará otro compañero. Bueno, pues ya se estará ahí presentando o simplemente escucharán una nueva voz de repente. El día de hoy vamos a hablar acerca de un fenómeno que, nos llama la atención. En los últimos años se ha ido acrecentando no solo la presencia, sino también la influencia política de un sector religioso en el continente, particularmente o específicamente los evangelistas, que este término es como demasiado ambiguo, muy amplio. En realidad es una corriente dentro de lo que es como el gran espectro de iglesias, del protestantismo, o como se caracterizó originalmente, que surge pues precisamente a partir de Lutero, de que se da esta como disidencia con respecto a la Iglesia Católica, que tenía prácticamente el monopolio de la fe de tradición cristiana, vamos a decirlo así, entonces a partir del luteranismo empiezan a surgir pues una serie de iglesias que ya no reconocen la figura del Papa, y algunos de estos comienzan a caracterizarse como evangélicos, en el sentido de que pues su religión era una interpretación directa del evangelio sin la necesidad de una mediación de una autoridad como sería la del Papa. Van surgiendo entonces pues a partir de ahí diferentes corrientes, donde una de las que vamos a hablar hoy principalmente son de las que se conocen como de Pentecostés. Sí, que de hecho también parte de esto, como del situar históricamente esto, es entender que aun cuando hablamos de un reciente auge y sobre todo, insisto, influencia en las decisiones o en la vida política de los países, en realidad la presencia de estas corrientes evangélicas en América Latina no es nueva, ¿no? Y además también es es hasta cierto punto interesante ver que tampoco es como homogénea en cuanto a, por ejemplo, su relación con los diferentes políticos, ¿no? O con los diferentes proyectos. Esto sobre todo porque, si bien me parece que en general, y ya lo iremos como desglosando a lo largo del programa, hay algunos aspectos en los que podemos ubicar perfectamente a estas corrientes en general evangélicas, pero particularmente, como ya decías, a los pentecosteses, pentecosteses, la verdad es que no. Nos declaramos ignorantes al respecto. Sí, que podemos ubicarlos con algunas posiciones bastante conservadoras, ¿no? También es una realidad que no en todo momento han apoyado, por ejemplo, a los gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, esto podremos ir como abordándolo más. Y quizás como para contextualizar un poco o redondear esta cuestión del proceso histórico en el cual surgen, pues realmente sabemos que en el caso de América Latina hay una muy amplia tradición de la Iglesia Católica. Sin embargo, de unos años para acá, pues ha venido habiendo un
una disminución en la cantidad de fieles, algunos de ellos simplemente porque pues dejan de ser cristianos, o al menos cristianos practicantes, y otros de ellos sí, porque empiezan a irse hacia estas corrientes evangélicas. Por ejemplo, en América Latina en 1910 el 94% de la población se reconocía como católica, y para el 2014 de este 94 disminuyó a apenas un 69%. En el mismo 1910 únicamente el 1% de los habitantes de América Latina se reconocían como evangélicos, y esta cifra ha incrementadose al 19%, habiendo países en los cuales sobrepasa dicho porcentaje, como es el caso de Brasil, en donde es del 25%. Incluso, por ejemplo, los países de Centroamérica andan entre el 35 y el 45%. Sí, entonces pues tenemos como un auge bastante importante, sobre todo en los últimos años en América Latina, de estas iglesias evangélicas. Sin embargo, no todo el proceso ha ido acompañado también de tendencias políticas. No es como que hayan sido dos procesos que caminan por separado. Por un lado, el proceso de la fe, vamos a decirlo así, y que hasta de unos años para acá es que comienzan a integrarse en la arena política. Realmente el mismo surgimiento y crecimiento de estos grupos pues ha tenido motivaciones políticas. Por ejemplo, desde 1969 realiza una gira el magnate Nelson Rockefeller en conjunto con el presidente Richard Nixon por diferentes países de América, y Rockefeller, por ejemplo, contribuye a la elaboración de un informe en el cual pues alerta sobre un posible peligro que representa la Iglesia Católica, específicamente lo que se conoce como teología de la liberación, y en este contexto de la Guerra Fría pues hace la recomendación Rockefeller a Nixon de que se debe de optar por otro tipo de cristianos en América, y esto termina materializándose, entre otras cosas, en el apoyo que da el Congreso de los Estados Unidos unos años después para enviar misioneros de iglesias evangélicas hacia América Latina. Se destinaron realmente pues miles de dólares para dichas migraciones y para la construcción de templos evangélicos, incluso para la instauración de televisoras evangélicas que pues a partir de ahí trataban un poco de promover este otro cristianismo. Una vez ya en América, estos grupos, o en América Latina más bien, estos grupos evangélicos adquieren pues cierta independencia con respecto a Estados Unidos, y de hecho la manera en que van llevando sus tradiciones pues ahora sí que, como dicen, se tropicaliza, se adecua a la propia idiosincrasia, a las maneras de ser de los latinos, y se van entonces desvinculando de esta manera de sus sedes, por así decirlo, en Estados Unidos. Estas iglesias evangélicas han tenido un crecimiento por múltiples factores realmente. Por ejemplo, mencionábamos hace rato esta cuestión de los pentecostés o pentecostales, la verdad no sabemos cuál es el término correcto, pero bueno, lo que hace referencia a esto de Pentecostés es precisamente, como en la tradición cristiana, a la revelación que se hace del Espíritu Santo a los apóstoles, y que entonces esos empiezan a hablar en lenguas y demás. Entonces estas iglesias hacen mucho uso de este tipo, pues no sé cómo describirlo, si de tradiciones o no sé. ¿Por qué? Bueno, al hacer esto, entonces están ellos como reviviendo en el discurso de manera constante esta intervención del Espíritu Santo, específicamente de la figura del Espíritu Santo directamente sobre los hombres. Entonces sí, podemos observar que dicen que hablan en lenguas, ocurren milagros en las iglesias. Entonces todo este tipo de cuestiones pues logra como... es un pensamiento mágico religioso, muy mágico de hecho, que esto atrae a amplios sectores de la población. Sin embargo, tampoco podemos como centrarnos solo en ello y decir que se ha debido únicamente a este aspecto mágico el crecimiento de las iglesias pentecostales.
¿Por qué? Porque además estas han logrado integrarse realmente en las comunidades en un contexto de América Latina donde la situación de pobreza es cada vez más complicada, donde la pérdida de derechos sociales se va acrecentando, donde tenemos familias pues muy fragmentadas en el sentido de que todos los miembros de la familia tienen que trabajar desde tempranas edades incluso. Entonces ya no existe o no es tan fuerte como ese apoyo que se encontraba en las familias. Lo mismo, se van debilitando algunas estructuras que antes daban apoyo, como son los propios sindicatos, o se algunos va otros. desmantelando toda esta parte del, digamos, a grandes rasgos, este supuesto estado de bienestar, que bueno, sabemos, hemos insistido muchas veces en que en América Latina nunca llegó a tal, pero toda la parte de la prestación de servicios públicos y demás, y que de pronto empieza a cubrir estas pequeñas iglesias que van surgiendo en las propias comunidades, barrios, etcétera, ¿no? Incluso muchas veces, además de, por ejemplo, que ahorita comentabas esta parte que también ha resultado como bastante atractiva para una parte de la población, ¿no? Que es esto de los milagros y de pensar que no hay como esta división absoluta entre los hombres, los seres humanos y el Espíritu Santo, Dios, etcétera. Pero por otro lado también está el que en los hechos también cubren estos vacíos, ¿no? Por ejemplo, impulsan determinados espacios deportivos, culturales, educativos, etcétera. Ajá, entonces empiezan ellos tienen también esta característica de que hay o se promueve más bien la solidaridad entre los propios miembros de la iglesia. A crear comunidad, ¿no? De alguna forma. Y que, por ejemplo, crear comunidad, como ya mencionabas, pues empieza a darse sobre todo en las comunidades más apartadas, en las periferias, donde este tipo de iglesias logran tener una penetración muchísimo más rápida que lo que sería la tradicional iglesia católica, por el propio proceso de formación de los ministros de fe, de los religiosos, que es un proceso más rápido que en el caso de la formación de sacerdotes, por ejemplo, en la iglesia católica. Y no solo el más propio rápido, sino proceso menos está menos, ¿no? Está menos burocratizado. Incluso la mayoría de estas iglesias ponen muchísimo énfasis como en lo carismático que puedan ser estos pastores, que aquí pudiéramos ligarlo un poco con que incluso en algunas tradiciones, como lo que es los de la prosperidad, que es una corriente dentro de estos de Pentecostés, pues se promueve que el propio líder religioso tiene que ser una persona exitosa en los términos que se entienden actualmente en el capitalismo, en el sentido de que tenga dinero, tenga acceso a una buena vida, y entonces también se le presenta a la población como esta promesa de que Dios quiere que nosotros tengamos una prosperidad económica, y la manera de alcanzar dicha prosperidad económica pues es teniendo fe, siendo fiel a la iglesia, dando dinero a la iglesia correcta, vamos a decirlo. De hecho, así. esa es una de las como características, ¿no? Por ejemplo, sobre esta corriente, ¿no? Que se plantea esto de la teología de la prosperidad, en donde se habla de entrada lo que ya comentabas, que polemiza y resulta antagónica a toda esta corriente de la teología de la liberación, y que plantea que, bueno, así como Dios quiere que nos salvemos del alma y nos puede curar, como toda esta parte espiritual, pues por supuesto que también quiere que seamos prósperos y vivamos en el bienestar, etcétera, ¿no? Entonces se hace una especie de digamos como de, no sé, relación de equivalencias hasta cierto punto, y que de hecho muchos analistas lo ligan como algo muy similar a lo que se entendía en las tradiciones de los pueblos originarios, respecto a que, bueno, para que Dios te provee, pues tú ofreces algún tipo de sacrificio, ¿no? Entonces, en este caso es sobre todo a partir del diezmo. Por eso muchas veces ubicamos que estas iglesias, pues digamos, hasta cierto punto les cobran bastante dinero a sus propios fieles, pero es bajo este entendido, porque de lo que o la analogía que se hace es que, bueno, así como, no sé, algunos pueblos pues mataban algún animal para que pudieran tener una ofrenda. Para ofrecerlo como una ofrenda, y pudieran tener, por ejemplo, un buen temporal de lluvias, fertilidad en las cosechas, cuestiones de este tipo. Dentro de los marcos del capitalismo, pues la mercancía equivalente de todo es el dinero, ¿no? Entonces, para recibir dinero, pues también se da algo de dinero. Entonces, un poco juega con
con esta parte, y que además es una promesa, vamos, esto de la prosperidad, pues está clavadísima hasta los huesos en la gente, ¿no? Obviamente no solo en quienes sí tienen acceso a una vida llena de recursos, sino también en las carencias en quienes viven en la carencia, ¿no? Porque es esta idea de que además compagina muy bien con el capitalismo, de que pues por medio del esfuerzo, en este caso por medio de la fe, vas a poder acceder a ese tipo de vida, ¿no? Y además individualizando también toda esta cuestión, que de hecho es un poco por lo que también se identifica como la corriente protestante de alguna forma respondió bastante bien como a todo el surgimiento y consolidación del propio capitalismo, ¿no? Y por qué, por ejemplo, en Estados Unidos siempre ha sido la religión pues, prioritaria, ¿no? Ajá. Sí, que hay como estos diferentes enramados, estos diferentes discursos que manejan las iglesias evangélicas. Y ya mencionábamos que uno de los aspectos por los que principalmente se han enraizado en muchas comunidades de América Latina es por esta respuesta real o no que ofrecen a las problemáticas de día con día. De hecho, cuando surgen en América Latina los gobiernos progresistas, pues muchas de las reivindicaciones de estas iglesias sí se identifican con esos gobiernos progresistas en el sentido de pues garantizar unas mejores condiciones de vida, sobre todo a los sectores más pobres. Y de ahí que comienzan a dar su apoyo a algunos gobiernos progresistas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, pues dan el apoyo a la candidatura en un primer momento de Lula y después de Dilma. Sin embargo, también a medida que van como fortaleciéndose estas estructuras evangélicas, van también como atreviéndose a entrar de manera más abierta en el terreno del discurso político. Y ya decíamos que algo en lo que se basan mucho ellos es en la interpretación muchas veces literal de la Biblia. Entonces, a partir de estas interpretaciones literales de la Biblia, comienzan a trasladar el discurso supuestamente bíblico hacia el total de la sociedad o hacia el control del total de la sociedad, y de ahí que comienzan a abanderar algunas causas como oponerse a lo que ellos denominan la ideología de género, es decir, se oponen a cualquier cuestión de equidad en el acceso a derechos, por ejemplo, de la población sexodiversa, se oponen a matrimonios entre personas del mismo sexo, no se diga ya de la adopción, ¿por qué? No se diga del derecho al aborto, ajá, ¿no? También el derecho al aborto, porque ellos conciben como que se está atentando contra lo que ellos ven como la familia tradicional. Y a partir de todas estas posturas políticas, entonces comienzan a apoyar a distintos gobiernos de derecha. Lo iremos desarrollando, pero pues es creo emblemático el caso de Brasil. Con el actual presidente Bolsonaro, y por ejemplo lo que ocurrió también en Colombia durante las conversaciones en La Habana para acordar los tratados con las FARC. De la paz, pues resulta que había partes del documento que no le gustaban a estas iglesias evangélicas, específicamente pues lo referente al acceso a derechos de la población de la diversidad sexual y de las mujeres. Y de las mujeres. Y de ahí es que pues se calcula que alrededor de 2 millones de evangélicos en Colombia votaron por el no contra este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Bueno, nos vamos a un primer corte musical. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como PT Jalisco. En Facebook también los invitamos a dar like a la página de ML Medios TV, a la de Radio SME. Y estamos al pendiente de sus comentarios, ya sea en nuestras redes sociales, en el Facebook o en la página de www.mlmedios.com. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.
rezan de buena fe y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, no basta rezar. Cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Entre más injusticia, señor fiscal,
más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro y bueno, continuamos. Justo antes de irnos al corte comentaba David acerca de cómo pues ha sido este proceso de irse animando cada vez más a participar en las, digamos, cuestiones políticas, públicas, y no limitarse como a las labores aparentemente como de una situación privada, que es esto del culto, ¿no? De la religión que cada quien quiera profesar, y que tiene mucho que ver con esta concepción de que no se va, digamos, como de no esperar al reino de Dios hasta que uno muera, ¿no? Acceder más allá de la vida, sino que se entiende que el propio reino de Dios se tiene que construir en el día a día, en el mundo terrenal, y un poco es como esta cruzada también en contra del mal y digamos como para extender este acceso, ya decíamos, por ejemplo, a la prosperidad y a otras cosas, en el hoy mismo, ¿no? Entonces, tiene que ver, por ejemplo, también, junto con esto de la teología de la prosperidad, está otra cuestión que es la doctrina de la guerra espiritual, en donde, así como lo divino está en el mundo, que es esto de cómo se pueden manifestar los milagros y cómo pueden ser parte del día a día e incluso le pueden ocurrir prácticamente a cualquiera, ¿no? Y sobre todo es más como personificado a partir de los líderes espirituales que se van formando. Pero entonces también el mal está encarnado en el propio mundo, ¿no? Entonces deja de ser como una metáfora y es tal cual digamos, un adversario a vencer en este mundo terrenal, insisto, en el que esta figura pues amenaza una serie de preceptos que justamente son los que se plantean en la Biblia y que ellos interpretan, ¿no? Y que aquí es en donde se justifica, o ellos justifican, esta adversión, por ejemplo, esta animadversión que tienen a todo lo que ellos llaman ideología de género, que toda esta cruzada en contra de los derechos civiles para las minorías, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces lo ven verdaderamente como una amenaza a este orden de Dios, ¿no? Que se encarna en la familia tradicional, la familia nuclear, que obviamente entiende única, bueno, y que además está atravesada como por una idea heteronormativa, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, es un poco a partir de esto que, más allá de que algunos de ellos puedan o no coincidir con elementos, por ejemplo, de una política conservadora o neoliberal, etcétera, o más bien no conservadora, sino neoliberal, o progresista hasta cierto punto, sí, en lo que de pronto coinciden prácticamente todas estas corrientes es en ese conservadurismo, ¿no? Entonces, esto un poco porque también, y igual y lo podemos como comentar más, pero algo de lo que también se habla cuando se analiza esto es, de pronto está como hasta cierto punto mito de si existe o no existe, o esta discusión de si existe o no existe un voto cristiano como tal, ¿no? O un voto evangélico como tal. Y de lo que se habla es que difícilmente podría existir, justo porque ya una de las cuestiones es, ya lo comentabas, que no tienen como una estructura centralizada en donde todas las iglesias evangélicas coincidan y hasta cierto punto, de hecho, las que son como
las que proliferan más ni siquiera son estas grandes iglesias evangélicas pentecostales, ¿no? Sino que son las que están en los barrios, en las periferias, etcétera, que no son, no sé, ¿no? Como esta que aquí de pronto ubicamos mucho, la luz del mundo, ajá, y esas, ¿no? Entonces, más allá de eso es como de, bueno, así como no existe un voto católico, ¿no? Pues no todos los católicos votan por lo mismo, no existe hasta en este sentido, pues un voto evangélico, ¿no? Sin embargo, sí existe cada vez más una militancia activa en contra de determinadas cuestiones que en el mundo político están adquiriendo fuerza, ¿no? Como es justamente, por ejemplo, el feminismo o como es la adquisición de los derechos para la comunidad sexodiversa, etcétera, ¿no? Que ya comentabas. Entonces, un poco esto como para entrarle a los ejemplos ya como más concretos de en donde han estado participando activamente o que incluso han llegado ya a ser gobierno, ¿no? Están siendo gobierno. Sí, que ya mencionaba antes de irnos al corte, creo que un caso a resaltar es el de Brasil. ¿Por qué? Bueno, tenemos que el actual presidente Bolsonaro se ha caracterizado por sus planteamientos de derecha en todos los sentidos, desde negar que existe el cambio climático y que entonces se puede hacer uso indiscriminado de los recursos naturales, desde reivindicar las dictaduras militares, y también se ha caracterizado mucho por su ataque, por ejemplo, hacia la población sexodiversa. Es como bastante homofóbico en sus declaraciones, bastante machista, en contra específicamente de las mujeres, se ha opuesto al aborto y a todo lo que se considere como que pone en riesgo la familia tradicional, vamos a decirlo así. Entonces, desde su campaña recibió el apoyo de múltiples sectores evangélicos, tan fue así que él se negó, por ejemplo, a participar en un debate en cadena nacional, y por el contrario lo que hizo fue conceder amplias entrevistas en televisoras evangélicas. Sin embargo, a pesar de esta afinidad hacia estos sectores, o al menos de la afinidad en su discurso hacia estos sectores, no se presentó como un candidato propiamente evangélico. Porque de hecho sí había otro de los contendientes que sí venía. Sí se presentaba tal cual. Pero bueno, ¿qué es lo que hubiera implicado esto para Bolsonaro? Pues reducir sus aspiraciones políticas únicamente al sector evangélico, que aun cuando es amplio, pues ya dijimos en Brasil es del 25%, o sea, no le alcanzan los votos. Entonces, simplemente apoyó las mismas políticas que propician estos sectores, pero sin circunscribirse a dicho círculo. Y aun cuando no fue como lo único que lo llevó a la presidencia, pues sí fue un factor bastante importante en las votaciones para inclinar la balanza hacia este candidato. Sí. Tenemos, por ejemplo, igual más adelante mencionaré otros de Centroamérica sobre todo, pero quisiera que ahorita nos enfocáramos al caso de México, en el cual no es como tan evidente la participación de estos sectores evangélicos, o al menos no lo fue cuando se presentó como candidato López Obrador. Sin embargo, pues bueno, de entrada se presentó en coalición con el partido Encuentro Social, que pues es declaradamente un partido evangélico, y ya aquí llamaba un poco la atención que se presentara Morena en coalición con este partido, siendo que siempre Obrador se ha reivindicado como juarista y que como parte de esto partidario de la separación entre iglesia y Estado, y pues bueno, aquí haciendo coalición con un grupo religioso, o bueno, con un conglomerado de grupos religiosos para llegar a la presidencia. Eso por un lado. Y una vez que asume el poder, creo que ha sido ya más claro su apertura, su apoyo hacia estos grupos, desde decir que él apoya iniciativas mediante las cuales se dé apertura, por ejemplo, a que estos sectores evangélicos tengan emisiones de televisión, emisiones radiofónicas, puedan adquirir concesiones, hasta la declaración de algunos líderes evangélicos que pues tal cual dicen que ellos tienen como que un ejército al servicio de la Cuarta Transformación, y que se dedican, entre otras cosas, a distribuir esta cartilla moral que sacó o que editó más bien Obrador a inicio de su presidencia, y esta cartilla moral la ven
la ven ciertos grupos evangélicos pues también como una manera de, por un lado, brindar su apoyo al actual gobierno y a partir de ahí ganar favores, como pues también crecer ellos mismos como iglesia. Tan es así que pues hay declaraciones de líderes religiosos que están haciendo uso de estos programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde ellos son un poco los facilitadores, vamos a decirlo los así, intermediarios del para gobierno que los con jóvenes la población, ¿no? puedan acceder a estas becas. Entonces pues tenemos aquí ya como una clara vinculación entre el actual gobierno y dichos sectores evangélicos. Sí, que como dices es interesante porque justo me parece que en general en los distintos países en donde ubicamos esta participación como más abierta de los grupos evangélicos suelen ser países o son en su mayoría países en los que hay gobiernos o se presentaron estos grupos con candidatos más hacia la derecha, digamos, abiertamente reconociéndose, ¿no? Y pero en cambio tenemos que en México ocurre con quienes aparentemente pues vinieron representando más bien el ala izquierda, al menos de entre los candidatos que se presentaron a la contienda electoral, ¿no? Y esto ya pues de ahí podremos poner todos los asegúnes que queramos a la categoría de izquierda, pero justo llamó la atención por eso, ¿no? Y llama la atención aun cuando creo que por todos era ya sabido que Andrés Manuel en realidad pues es evangélico, ¿no? Y incluso creo que hubo hasta una ocasión en la que hubo ahí una cierta polémica porque venía el Papa y él ahí como que no iba a asistir y cuestiones de este tipo, pero justo por eso, ¿no? Porque bueno, él en su derecho como individuo, ¿no? Pues profesa esa fe. Sin embargo, lo que sí llama la atención es justo esta apertura que les está dando para ser ellos como parte de esta llamada Cuarta Transformación. Incluso en algunas declaraciones invitándolos también. Primero invitándolos de manera abierta en sus conferencias mañaneras a que ellos le ayuden como en esta refundación moral del país. Claro, porque además justo hay que entender eso, ¿no? Que el pilar quizá de todo el discurso de Andrés Manuel López Obrador es siempre el tema de la moral, de la voluntad, ¿no? Siempre es a partir de estas cuestiones como más individuales y de valores ligados a la cuestión de los valores morales, tradicionales también en mucho, y que a partir de eso ya plantea como todo lo demás, ¿no? Es la economía, la cuestión política tal cual, y otras cosas están como subordinadas a la cuestión moral, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de esto pues fue este resultado de la cartilla moral y esta invitación a que se conviertan también como en pilares de la pacificación del país, ¿no? Entonces son un poco como los dos ejes del discurso que les permite la participación o que los invita a la participación política y de ahí pues obviamente también estos grupos evangélicos pues no solo se quedan con eso, ¿no? Sino que van más allá. Hay una serie de propuestas de modificaciones en el Congreso, por ejemplo de el artículo. Bueno, ya hablabas tú de esta cuestión de poder transmitir en radio y televisión públicas, etcétera, y que tiene que ver, al menos ellos lo presentan con la excusa de difundir los valores de la cartilla moral, ¿no? De utilizarlo como una plataforma para difundir toda esta iniciativa que está teniendo la Cuarta Transformación para transformar moralmente al país, ¿no? Entonces, a mí, por lo menos, me parece que con ese discurso, pues Andrés Manuel López Obrador está totalmente de acuerdo en que ellos tengan estos canales, ¿no? Pero hay también propuestas de modificaciones al artículo 130 en donde lo que quieren plantear es que también los propios líderes religiosos, ministros de culto, puedan contender puedan contender en los cargos de elección popular, ¿no? Entonces puedan llegar a ser alcaldes, gobernadores, hasta presidentes, ¿no? Entonces esta cuestión ellos incluso la argumentan en el sentido de que tienen derechos diferenciados, ¿no? De decir, bueno, porque nosotros no tenemos los mismos derechos que los demás, pero justo lo que hace es ir como diluyendo esta línea separadora de lo que es la iglesia y el Estado, que como bien decías, uno podría haber entendido que ese también era uno como de los fundamentos quizá políticos del propio Andrés Manuel y bueno, pues en los hechos se está viendo que no, ¿no?
Entonces, esta parte es importante porque de hecho eso es lo que ya está ocurriendo también en otros países, ¿no? El ejemplo que comentabas de Bolsonaro es quizá como el más evidente, sobre todo porque el propio discurso de Bolsonaro es ese, porque el propio eslogan de su campaña era Dios por encima de todo, ¿no? Porque se liga mucho todo esto de Dios, la familia, la patria, etcétera, y eso favorece o les da cierta legitimidad, que quizás esa es como la otra parte, ¿no? Los políticos de alguna forma, o algunos pues de los políticos, recurren también a estas alianzas porque da legitimidad a sus propios discursos y políticas con un sector específico de la población, ¿no? Pero tenemos un poco en el mismo sentido los casos de Argentina, por ejemplo, en donde existe, bueno, ahí hemos visto un poco como en el mismo nivel, ¿no? Porque está la participación política en las calles de las mujeres y en general de la sociedad por derechos iguales y por el acceso, por ejemplo, al derecho a la interrupción del embarazo, etcétera, pero al mismo tiempo una respuesta también sumamente fuerte y violenta por parte de quienes se identifican más con estas posturas de que, bueno, muchas catalogamos como de antiderechos, ¿no? Y ese es como uno de los, digamos, como también sectores de mayor apoyo del macrismo en este momento, ¿no? Y ese también genera ciertas situaciones en las que, por ejemplo, tenemos que, ahora que se viene la contienda entre el kirchnerismo y el macrismo, las actuales propuestas del kirchnerismo no tocan la cuestión de los derechos sexuales, del derecho al aborto, etcétera, para no perder a este sector del electorado, ¿no? Entonces, un poco me parece que también la propia presión y la presencia política pública cada vez más fuerte de estos sectores está haciendo que estos gobiernos como el de, o estas propuestas, ¿no? Como la de Cristina, o en el caso de México como AMLO, retrocedan en determinados temas, ¿no? Que creo que con AMLO también es muy evidente. Muchas de las declaraciones, sobre todo de Olga Sánchez Cordero en la campaña presidencial, fueron respecto a despenalizar el aborto en todo el país, y prácticamente eso está atoradísimo, ¿no? Y cuando le preguntan a AMLO sobre este tipo de temas, prefiere desviar las preguntas para no meterse en estas broncas, ¿no? Entonces me parece que también esa es una como de las consecuencias indirectas que está teniendo como esta irrupción cada vez mayor de estos grupos religiosos. Sí, un poco quiero como tocar otro tema relacionado con esto mismo. De hecho, específicamente la información que voy a mencionar surge de una investigación periodística que realizan 15 medios latinoamericanos y están coordinados a través de la Universidad de Columbia, de la Escuela de Periodismo. Ellos realizan una investigación de cómo a partir de la llegada de Trump a la presidencia, estos grupos, o en específico ciertos grupos evangélicos, han tenido mayor apoyo de la misma presidencia estadounidense, y cómo han ido metiéndose en la vida pública de Latinoamérica. Comienza haciendo como un relato sobre un líder religioso, Ralph Drollinger, que es el fundador y el líder de una congregación de múltiples iglesias evangélicas que se conoce como Capitol Ministries. Hasta alrededor del 2009 realmente este grupo de religiones iba como en franco descenso. De hecho, su líder enfrentó acusaciones por cuestiones económicas por otros miembros de la misma congregación. Varios de ellos prefirieron salirse, a Drollinger lo expulsaron de su propia iglesia, viaja entonces a la Argentina un poco tratando de reconstruir, como esa agrupación de iglesias, habla con 8 líderes religiosos de diferentes países de América Latina, sin embargo tampoco le funciona este proyecto. Entonces parecía como que su proyecto religioso iba en franco declive. Sin embargo, en 2016 Jeff Sessions,
que era el fiscal general de Estados Unidos, le presenta vía correo electrónico a Drollinger a Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Drollinger? Le empieza a enviar sus documentos, sus estudios sobre la Biblia, que era, como dice él, interpretaciones literales de la Biblia, donde destaca que pues a partir de estas lecturas que él o su grupo hacen de la Biblia, se justifica como algo divino, por ejemplo, el criminalizar a los inmigrantes ilegales, el que él menciona que la pena de muerte realmente tiene un sustento bíblico y por lo tanto es válida, que algo que enciende la ira de Dios es el matrimonio entre personas del mismo sexo, y bueno, desde que llega a la presidencia Trump, lo invita de hecho a Drollinger y a su esposa pues a la cena como de bienvenida o de celebración porque llegó a la presidencia, y rápidamente, de hecho, entre los primeros cargos que se nombra, se pone al propio Drollinger a cargo de una dirección de estudios bíblicos que se lleva a cabo en la propia Casa Blanca, auspiciado con dinero de los Estados Unidos, lo cual evidentemente contraviene las leyes de Estados Unidos respecto a toda esta cuestión de la imparcialidad que se supone debe tener el Estado con respecto a las religiones, pero bueno. Y a partir de este apoyo que adquiere Drollinger, funda lo que es la Dirección para América Latina, pone al frente de esta al peruano Óscar Zamora, y bueno, a la fecha tiene ya 9 ministerios de fe aperturados en diferentes países de América Latina, lo que viene siendo México, Honduras, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Nicaragua. Y es interesante la manera en que se van metiendo en algunos de estos países. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, pues Drollinger fue invitado por el presidente Daniel Ortega y por su esposa, para que instituyera ahí precisamente también unos estudios bíblicos como los que ocurren en la Casa Blanca, y en la carta que dirige Daniel Ortega con motivo de esta invitación, pues menciona él que, lo cito textualmente, sabemos que si las personas a quienes Dios ha confiado el destino de una nación nacen de nuevo, legislarán de acuerdo a la Biblia. Y esta invitación que Drollinger acepta sin mayor cuestionamiento, pues se dio precisamente en el contexto en el que ocurrían y sigue habiendo múltiples protestas en Nicaragua. En aquel tiempo la cifra era de 212 personas muertas, 1.337 personas heridas y 507 apresados. Drollinger evidentemente no cuestionó nada de esto, pues al contrario, dijo que Dios estaba ahí como que agradeciendo esta reverencia por parte del gobierno nicaragüense. Está también el caso de Honduras. Socialismo cristiano. Sí, claro. Está el caso de Honduras, donde igual se invita a la Casa Blanca al presidente Juan Orlando Hernández, pues para asuntos de Estado se supone, pero paralelamente se realiza una reunión con grupos evangélicos y con Pompeo, que es el líder de Estado es como un tipo de vicepresidente, se me escapó ahorita el nombre del cargo que tiene. Y bueno, entonces le hablan sobre la Oficina de la Fe y de la Oportunidad de la Casa Blanca, y por medio de esta organización le proponen que cambie la sede de la Embajada de Honduras en Israel de la ciudad de Tel Aviv, que se supone que es la capital de Israel, a Jerusalén. Todo esto bajo un discurso nuevamente bíblico donde se dice que pues el lugar que exacto, Jerusalén es la capital santa, es la capital de Jerusalén. Que aquí, y en una abierta provocación a los palestinos. Claro, evidentemente. Que aquí habría que bueno, estas cosas de cómo se mezcla la supuesta fe y las cuestiones políticas, pues bueno, cómo los propios grupos evangélicos cristianos están metidos en la cuestión judía y viceversa. Pero bueno, creo que eso es como tema para otro programa. Que venga Lucía. Sí, un día que venga Lucía, que domina más esos asuntos. Y entonces, pues le proponen esto al presidente de Honduras, y termina siendo Honduras, junto con Estados Unidos y con Guatemala, uno de los primeros países que pues sí, deciden trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En el caso de Guatemala, esta misma Oficina de la Fe y de la Oportunidad de la Casa Blanca realiza un acto en el cual agradece y premia al presidente guatemalteco Jimmy Morales,
lo mismo, por haber trasladado la sede de la Embajada de Israel. Y originalmente Jimmy Morales había decidido que no iba a trasladar la embajada. Sin embargo, cambia de opinión a partir de una llamada que tiene con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Fuentes periodísticas mencionan que pues la llamada tuvo que realizarse en varias ocasiones porque se cortaba y había que volver a llamar. Entonces, entre los interludios de estas conexiones, pues él estaba platicando ahí con una pastora que era la que le estaba sirviendo como traductora, y que, entre otras cosas, pues esta pastora le menciona que si Dios lo puso en esa oficina era para cambiar la historia de Guatemala. Entonces, de esta manera, como un poco enigmática, algunos medios revelan como el cambio de la decisión de Jimmy Morales respecto al traslado de la embajada. Sin embargo, lo que observamos en los hechos es más bien que a partir de esta decisión de Jimmy Morales se allana el camino para que pueda expulsar de Guatemala a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Originalmente Jimmy Morales había apoyado esta comisión, cuya principal función se suponía pues era fungir como un órgano que no dependiera del gobierno para investigar casos de corrupción. Sin embargo, le empieza a molestar las investigaciones en el momento que empiezan a tocar tanto a su persona como a otros miembros del partido, con respecto a que durante la campaña omitieron declarar alrededor de $2 millones. Esta comisión contra la impunidad en Guatemala originalmente había sido apoyada por Trump. Sin embargo, pues curiosamente, a partir de que se traslada la embajada a Jerusalén, pues Trump prácticamente retira su apoyo a dicha comisión y se facilita como el camino para expulsar a la misma de Guatemala. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero quizá como para redondear algunas cosas, creo que estos ejemplos en los que sobre todo das cuenta, por ejemplo, de lo que ocurre en Centroamérica, que además creo que tampoco es casual, ¿no? Por toda la estrategia política que tiene de intervención no directa, sino a partir de distintos programas, Estados Unidos en esta región, y me parece que de alguna forma pues da cuenta de cómo hay un sector de esta corriente evangélica de los creo que un sector de la propia corriente de los pentecostales o pentecosteses que tienen esta intención, ¿no?, de exportar sus agendas políticas a prácticamente todo el continente, que incluso también, aunque no vamos a entrarle a eso, hay que decir que no es un fenómeno que únicamente esté pasando en Latinoamérica, sino que hay otros países en los que también se está presentando. Y por otro lado, el que me parece que también sería prudente hacer una especie de reflexión rápida, ¿no?, o invitarles a quienes nos estén escuchando a que podamos seguir reflexionando respecto a cómo este tipo de corrientes, ¿no?, este tipo de ideas, de planteamientos, de alguna forma parece que sí logran ofrecer una salida para un montón de población que no encuentra por dónde, ¿no? Y que sobre todo también responde a un desprestigio de los partidos tradicionales, ¿no?, en donde, bueno, se confía más en ese ministro de la fe que tienes en la colonia, que sabe cómo se vive ahí, que en un político que tienes esta idea de que, bueno, pues todos los políticos van a robar y son mentirosos, ¿no? Entonces esta cuestión, creo, de cómo juega también el tema de no solo de la fe, sino de la confianza que generan, y de esta intervención que hacen en los propios barrios, colonias, etcétera, que hay que volver a insistir, son sobre todo en las periferias, son sobre todo en lugares rurales, son ahí en donde el Estado prácticamente no está presente, ¿no? Y por supuesto muchísimo menos la industrialización y los grandes beneficios que trae consigo el capitalismo, ¿no? Entonces me parece que esta parte también, sobre todo a quienes apostamos por construir desde abajo, ¿no?, organización de base, sí de pronto genera o presenta determinados retos el pensar cómo vamos a presentar una alternativa que de alguna forma, no quisiera decirlo así, pero que compita con las salidas que desde nuestro punto de vista son
falsas, ¿no? Que ofrecen por un lado la religión o por otro lado el narcotráfico, ¿no? Que son quizá en este momento los dos sectores más implantados en los barrios y en todos estos espacios, ¿no? Entonces me parece que sí valdría la pena seguirlo pensando, seguirlo discutiendo y sobre todo pues de ver de qué manera actuamos ahí, ¿no? Alguna vez nosotros en Cotorreo veíamos eso porque teníamos una reunión, ¿no? en una de las plazas públicas, justo un día en el que se conglomeraron cientos de miles de jóvenes de estas corrientes, ¿no? Entonces, ver la diferencia de capacidad de movilización, que obviamente responde a múltiples factores, ¿no? Pero que es un hecho, pues ellos están ahí y hacen ese trabajo también hasta cierto punto pues, con la gente, pero hacia qué fines, ¿no? O con qué resultados o con qué orientación, ¿no? Entonces, esa parte me parece que sí quedaría ahí, la dejaría sobre la mesa. Lo mismo que en ese proceso trabajar esta otra cuestión de desmentir estos prejuicios que existen en torno a esta supuesta ideología de género que como tal ni siquiera existe, ¿no? Que simplemente es esa lucha por la igualdad política, social, económica, pero además como en esta reivindicación de, pues claro que somos diferentes y lo hay que asumirlo así, ¿no? Entonces bueno, con esto terminamos el día de hoy. Gracias a quienes nos escucharon y los esperamos la próxima emisión. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.